El canal de YouTube, este culto, así como en la página de Facebook. Los hermanos que quieran suscribirse, el canal es Sergio Hebel, se suscribe y le mandan el aviso todas las veces que subimos un video, ¿no? Está toda la escuela bíblica. Los días lunes estamos acá con las materias de la escuela bíblica junto con Pablo. Y eso está todo. Ya vamos por la clase número 8, vamos a la clase número 9 el lunes de este año. Y la clase pasada, el año pasado, 35 clases mías y 35 clases del pastor Pablo, ¿no? 70 clases. Están todas en el canal de YouTube. Y también está, ¿no es cierto?, las predicaciones día sábado. Mandamos un saludo para los hermanos de la provincia que siempre nos ven. Terminado el culto se juntan a participar de nuestro culto, así que ellos están de reunión ahora, oramos por ellos. Hermano Julio, allí el hermano Ramón, el hermano Iván, oración por el hermano Iván, está pasando una situación difícil, ore por él. Y oración por el hermano Emanuel, el hermano Germán. Hoy me llamó el hermano Germán, ore por él también, su familia. Le mandamos un saludo y a todos los amigos de las redes que nos acompañan. Pido oración, ya va a estar la publicidad en las redes. Estamos la semana que viene, el día jueves, estoy en una radio en Villa Tesey. Es una radio del ministerio, algo del ministerio, no me recuerdo el nombre ahora, compartiendo vida o participando de vida, algo así se llama el ministerio. Van a subir igual en los anuncios, están celebrando 55 aniversario y me invitaron para hacer un programa especial. Ese programa sale en Estados Unidos y sale también en Puerto Rico, ¿no? Es decir, que se transmite en simultáneo en esos lugares también. Así que le pido oración. Querían que esté esta semana, pero no me da la garganta, no me da la salud, entonces lo pasé para la semana que viene. Bien, me quedé toda la semana pensando en la predicación del miércoles del pastor Pablo. Él estaba hablando de los mediadores, ¿no? Teniendo por excelencia a Cristo como nuestro mediador, ¿no? Y él decía en el tema que desarrollaba que los mediadores son hacedores de puente, ¿no? Un mediador es el que hace puente entre dos personas, dos situaciones. El que tiende un puente, como hizo Jesús. Jesús tendió un puente entre Dios, el Creador, y los hombres, ¿no? Nos reconcilió, estábamos enemistados, estábamos apartados, y mediante la muerte de Cristo, como único mediador entre Dios y los hombres, nos reconcilió. Eso hace un mediador, un pacificador. Alguna vez he hablado de los pacificadores. El Señor dice en las bienaventuranzas, Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son los reconciliadores, ¿no? Usted sabe que en toda situación, cuando hay un mediador, yo recuerdo hace muchos años, cuando teníamos un litigio con Chile, no sé si usted se acuerda, por el canal de Beagle, un territorio que disputaba Chile y disputaba Argentina su soberanía. Y bueno, era un conflicto de varios meses a punto de transformarse en una acción bélica, ¿no? Porque íbamos a terminar enfrentados con los chilenos. Y se buscó un mediador, y yo recuerdo que vino el Papa, ¿no? El primado de la Iglesia Católica viajó a Argentina, no me acuerdo en este momento cuál era el que estaba en el trono de Roma, ¿no?
Pero vino el Papa y se juntó con los mandatarios de Argentina y de Chile y se terminó el conflicto, ¿no? Llegaron a un acuerdo. Bueno, muchas veces hace falta esos mediadores, especialmente en la familia, los matrimonios, ¿no? Cuando hay conflicto en el matrimonio y no se resuelve, hay que buscar un mediador, ¿no? Y qué mejor los que estamos en el camino del Señor que buscar un siervo de Dios, llamar al pastor, invitarle en casa una comida y que actúe de mediador, de conciliador, ¿no? Porque siempre va a ser más eficaz que cualquier otro que podamos involucrar. Algunos van para la comadre, otros buscan a la suegra, al suegro, otros buscan al papá, a la mamá, algún cuñado, alguna cuñada, pero no hay garantía de que funcione esa mediación, ¿no? Porque son gente que muchas veces no tienen a Dios o no tienen la experiencia. Y bueno, puede que en vez de mejorar, empeoremos la situación, porque si el mediador no es eficaz, imagínense acá cuando estaba Chile y Argentina confrontado por un territorio que se disputaban, ¿no? Si el mediador no es eficaz, no sabe, no tiene diplomacia, lo único que va a hacer es apresurar el conflicto, ¿no? Acrecentar el conflicto. Y lo mismo es cuando se meten en los matrimonios. Tiene que ser perito para poder meterse en un matrimonio, escuchar las dos campanas y conciliar, ¿no? Pacificar, porque de eso se trata, eso hacen los hijos de Dios. Son pacificadores, no somos guerreros. Recuerde que el Señor nos enseña a poner la otra mejilla, ¿no? Cuando te hieran en una mejilla, entrega la otra. Cuando te quieren cargar por una milla, vaya con él 2. Camine la segunda milla. Esa era una cultura que había en Roma, ¿no? En Roma, el Imperio Romano dominaba a los judíos, a todas las naciones de aquel entonces, todo el territorio. Y los romanos, un romano que iba cargado para la casa, podía llamar a cualquier judío que andaba por ahí y meterle la carga, ¿no? Obligarle a llevar la carga, si llevaba una bolsa, si llevaba una madera, si llevaba un peso, ¿no? Él podía, como imperio dominante, ¿no? Llamar a cualquier judío. Eso hicieron con Jesús, cuando llevaba la cruz y cayó bajo el peso de la madera. Recuerden que llamaron a un campesino que volvía de las tareas para su casa. Al caer la tarde, llamaron al campesino y le encajaron la cruz del Señor y que la llevara los últimos metros hasta el Calvario, ¿no? Y ese prójimo tuvo que, sin tener nada que ver, porque él era un transeúnte que volvía a su casa. Pero la ley del imperio obligaba a cualquier ciudadano a estar presto para llevar la carga de cualquier romano. El romano tenía autoridad, el romano era el imperio dominante. Y bueno, pero también había una ley que amparaba a los súbditos, y era que esa ley decía que solo tenía que llevar la carga una milla. Una milla creo que es 1 kilómetro y 30 y poco, ¿no? Un poco más de 1 kilómetro. Eso es una milla, ¿no? La medida de una milla. Bueno, el ciudadano podía ir 1 milla. Era lo que por ley estaba obligado. Pero ahora el Señor, ¿no? En su enseñanza dice que te obliga a ir 1 milla, vaya con él la segunda milla. Haga el doble. El que te quiere sacar el capote, dale también la capa. El que te quiere sacar la túnica, dale también la capa, ¿no? Es decir, esa es la actitud del cristiano, no es guerrero, aunque hay algún creyente guerrero por ahí, pero bueno.
No debe ser la generalidad. El creyente tiene que ser un pacificador, un conciliador, un mediador, como decía Pablo el día miércoles, ¿no? Un hacedor de puente. El puente une, el puente conecta, ¿no? Cuando allá en Misiones yo cruzaba la frontera para Brasil, cuando vivíamos allá, teníamos que hacerlo en canoa, no había puente. Y un día hicieron el puente internacional. Y hoy la gente se va caminando en vehículo, en moto, en bicicleta, ¿no? Porque el puente unió los dos países. Y como es triple frontera, ahora que la última vez que fui estaban haciendo otro puente para conectar, ¿no es cierto?, Argentina con Paraguay. Es que no hay conexión a Paraguay, hay conexión a Brasil. Pero ahora estaban haciendo un puente nuevo que conecta Argentina con Paraguay. Entonces, el puente, ¿no es cierto?, unifica, conecta, ¿no?, dos territorios, dos lugares, conecta a las personas, porque las personas es libre comercio, van y compran en Brasil, compran en Paraguay, compran en Argentina, ¿no? Y antes era una aventura, porque usted tenía que ir en colectivo hasta la frontera y ahí abordar una lancha, bajar del otro lado del Paraná, volver a tomar otro colectivo para entrar a la ciudad. Era una aventura para ir a Brasil. Cuando se habilitó el puente, es una maravilla. La gente hace colas para pasar la aduana, ir y venir, ¿no? Libre comercio. Entonces estaba pensando en el máximo exponente que tenemos en la Biblia como mediador, ¿no? Hay un exponente que aparece en la Biblia, no sé si usted se encontró con este hombre, no tiene mucha trascendencia, no escribió ningún libro de la Biblia, no fue fundador de iglesia como Pablo, no hizo ningún viaje misionero, pero yo reconozco que es el máximo exponente en la mediación, como hacedor de puente, un hombre que trasciende por conectar a las personas, por hacer misericordia, por ser pacificador, por ser conciliador, ¿no? Por esto trasciende, no trasciende por otra cosa. Y aparece en la Biblia y hay una particularidad allí, ¿no?, que vamos a leerlo enseguida. En el capítulo 4 de Hechos, quiero hablar de esto en esta noche, capítulo 4 de Hechos. Cuando comenzaba la iglesia, después de la ascensión de Jesús, dice en el verso 33 de Hechos 4, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia era en todo ellos. Y no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y esto era repartido a cada uno según había menester, según la necesidad. Es decir, que la iglesia comenzaba, no había un tesoro, no había un tesorero todavía. Estaba comenzando recién a predicar el evangelio, a conformar la iglesia. Estaba todo para hacer. Había que hacer campaña, había que ganar el alma, había que construir templos, había que viajar, hacer viajes misioneros, enviar misioneros. ¿Y cómo comienza la obra? Bueno, ofrendando. La gente ofrendaba de corazón. Y aquellos que tenían heredades o casas, fíjese que está en plural, no dice que se despojaba de su vivienda, se despojaba de lo que tenía, no. Habla en plural porque había gente que tenía quizás 2, 3 casas, quizás, ¿no es cierto?, chacras, campos. Entonces se convertían al Señor y ellos podían despojarse de esto sin hacer sufrir su familia, ¿no? Porque no es de Dios que
usted para ayudar la obra del Señor haga sufrir su familia. Usted tiene que tener un techo, tiene que tener un sustento, tiene que velar por su familia. Anoche decía en cuartel quinto, son el primer rebaño que Dios pone en nuestras manos es la familia. Y a veces por la obra de Dios hay algunos que descuidan la familia, ¿no? Porque sirven al Señor, viajan para el Señor, donan para el Señor, trabajan para el Señor, y a veces la familia está pasando necesidad, ¿no? Salomón hablaba de esto cuando decía, me pusieron a cuidar viña y la viña que era mía no cuidé. A veces somos cuidadores de viña, cuidamos muchos. Bueno, en aquel tiempo las plantaciones de vides había que cuidarlas. Bueno, somos cuidadores de viñas ajenas, pero descuidamos la nuestra. Y ahí estamos en falta, ¿no? El primer rebaño es su familia. Las primeras ovejas son su familia. Eso no quiere decir que vaya a ser de pastor en su casa, porque después termina el culto y se va el marido allá y le empieza a dar estudio bíblico a la mujer. Y la mujer levanta vuelta. Una vez mi esposa me dijo, yo no me casé con un pastor, yo me casé con un marido. ¿No? Y yo entendí que la mujer quiere un marido, no quiere un pastor. Para eso está el pastor de la iglesia. Pero muchos hombres son maridos, en vez de ser maridos, son pastores en la casa. Porque cualquier cosa le mandan a orar o le dicen que es un demonio la mujer, o que la Biblia dice así, las mujeres tienen que estar sujetas al marido, ¿no? Y ya le da un texto bíblico por la cabeza, ¿no? Entonces, cuidado porque por ahí su mujer un día se quiere divorciar y termina su vocación, porque ¿no? Si tiene un ministerio lo va a tener que entregar. El divorciado sin la esposa no va a poder seguir. Entonces, por eso dice que tenemos que primero cuidar nuestra familia, nuestra viña. Y esto no significa ir a trabajar de pastor en casa. ¿No? Cuando usted va a su casa, al ministerio, usted es marido, usted es papá. Usted no es pastor. Su esposa tiene pastor, ¿no? Muchos hogares tienen conflicto por esto, porque el marido, ¿no?, se pone de pastor y le empieza a adoctrinar y le empieza a retar y le manda a orar, le manda a ayunar, ¿no? Y esto no hay matrimonio que aguante, porque la mujer quiere un compañero, la mujer quiere un esposo, no quiere un pastor, ¿no? Demasiado tiene que aguantar al pastor en la iglesia para llevárselo en casa. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, no? Entonces, allí, ¿no es cierto?, vuelvo a decía eso en cuartel quinto, el primer rebaño es nuestra familia. Tenemos que cuidar nuestra familia, proveer para nuestra familia, pero acá dice en plural, vendían casas y heredades en plural. Es decir, que si tiene 3 casas y a veces desocupada y no la usa, y la obra de Dios necesita, aquellos hombres decían, vendían la casa, ahí tenemos un matrimonio que hizo un fraude y perdió la vida. ¿Se acuerda? Ananías y Zafira. Hicieron esto, ¿no? Vendieron una propiedad, pero lamentablemente mintieron, defraudaron y perdieron la vida, ¿no? Recién la iglesia comenzaba y tuvieron que sepultar un matrimonio por mentirle al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, todos vendían, traían, entregaban el dinero de la venta, y este matrimonio hizo lo mismo. Pero se guardó una parte, ¿no? Se guardó una parte porque, no sé, vendieron, póngale, $20,000 y dijeron, no, necesitamos comprar un carro nuevo con 2 bueyes, o necesitamos mejorar la casa, darle una ampliación. Vamos a entregar 10 y vamos a quedarnos con 10. Hicieron esto, pero cuando vinieron a entregar los 10, dice que el apóstol Pedro estaba predicando, ¿no? Y le preguntó, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Esta es la cantidad. Y él le dijo,
Primero el hombre, ¿no? Había entrado solo. La mujer no había venido, venía atrás. Y le preguntó al hombre, ¿en cuánto vendieron? ¿Vendieron en esto? Y el hombre dijo, sí, ese es el total. ¿No? Y ahí le dijo Pedro, ¿por qué mentís al Espíritu Santo? ¿No? Si la casa era tuya, no tenía obligación de venderla. Tampoco tenía obligación de donar. Vendida la casa, también la plata era tuya. Podía hacer lo que quería, podía dar o no podía dar, no estaba obligado. Nadie está obligado a dar, es voluntario. Pero él hizo un fraude como para aparentar generosidad. Como para aparentar que todos daban, ellos también daban. Pero no era real lo que ellos estaban dando una parte. Ellos podían decir cuando le preguntó el apóstol, ¿vendieron en esa plata? Ellos podían decir, no, vendimos en el doble, pero estamos dando la mitad. Gloria a Dios. Iba a ser una bendición porque la mitad, la cuarta parte, la décima parte es una bendición. No, el tema era la hipocresía de figurar, ¿no? Una consagración, una dedicación que no tenían, porque no estaban dando todo, habían guardado algo, y mentir al Señor, ¿no? Porque le dice Pedro, no me está mintiendo a mí, le está mintiendo a Dios. El hombre perdió la vida, lo sacaron para enterrarlo, y vino la esposa, y Pedro le hizo pasar a la esposa. Y le dijo, mujer, acá está la ofrenda que trajo tu marido de la venta de la propiedad. Vendieron en esa plata y la mujer también dijo, sí, ahí está todo. Y ahí le dice Pedro, recién acaban de sacar a tu marido muerto. ¿Por qué le mentís al Espíritu Santo? Y cayó muerta también la mujer. Así comenzó la obra de Dios en aquel tiempo, ¿no? Con una tragedia, gloria al Señor. Bueno, esto motivaba a mucha gente y dice, venían y vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles repartían a donde estaba la necesidad. Y de repente ahí aparece el hombre que yo le digo que trasciende por esa característica que le hablaba antes, de ser un mediador, de ser un conciliador. Se llamaba José. Dice entonces José, que fue llamado por los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que interpretado es hijo de consolación, levita, natural de Chipro, pertenecía a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, y se llamaba José, pero le cambian el nombre los apóstoles. Dice, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hizo lo que todos venían haciendo. Vendió también y trajo la ofrenda a la casa del Señor. Y los apóstoles le cambian el nombre, era una costumbre cambiar el nombre porque era tanta la transformación que Dios hacía con hombres y mujeres, que no solo le cambiaba la vida, le cambiaba el carácter, le cambiaba la costumbre y hasta le cambiaban el nombre. Casi todos que figuran en la Biblia no se llamaban así. Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Y el Señor le pone el sobrenombre de pequeña piedra. Pedro significa pequeña piedra. No, se llamaba Simón original, pero le cambia el nombre Jesús. Pablo no era Pablo. Pablo era Saulo de Tarso. Se convierte y le cambian el nombre a Pablo. Por allá hay dos jóvenes discípulos, Juan y Jacobo, que también le cambian el nombre, le ponen Boanerges a los dos, que quiere decir hijos del trueno. Porque seguro eran arrebatados, impulsivos, ¿no? Esos jóvenes que
empujan para adelante, entonces le ponen el nombre Boanerges, hijo del trueno. Juan y Jacobo, todos lo conocían por hijo del trueno. Hay un Juan por allá que le cambian el nombre y le ponen Marco. Bueno, todos. Y este no va a ser diferente. Este José se va a transformar en Bernabé, hijo de consolación. Porque la ofrenda de él, cuando él se convierte, esa ofrenda iba a llevar la palabra de Dios, iba a sostener misioneros, iba a llevar consuelo a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Ese dinero iba a ser usado para la gloria del Señor. Entonces, él iba a ser indirectamente un hijo de consolación. Pero él le hace honor a ese nombre, este Bernabé. No, porque se dedica a conciliarse, es un hacedor de puente. Es lo que decía Pablo, un mediador, un conciliador, que está siempre tratando de limar las diferencias, de unificar, de pacificar. Nosotros necesitamos menos José dentro de la iglesia y mucho más Bernabé. ¿No? Porque los Bernabé son una bendición, son los hijos de consolación. Entonces cuando venís desanimado, venís bajoneado, te da un abrazo y te dice, adelante hermano, sigue, continúa. Te estábamos extrañando, ¿qué pasaba? Que no te veíamos en la iglesia, ¿no? Son hijos de consolación, te consuelan. Cuando estás en una batalla, en una tribulación, necesitamos Bernabé dentro de la obra de Dios, ¿no? Y menos José, los José son los agarrados, los José son los egoístas, los José son los que piensan en sí mismos. Los José son los ombligos del mundo. Son los soles donde giran la galaxia. No, porque piensan en ellos, son mezquinos, egoístas. No, solo es como dice Salomón en Proverbios, que la sanguijuela tiene 2 hijas. Y las 2 hijas dicen, dame, dame. ¿No? Otra Biblia dice, trae, trae. Esa es la sanguijuela se te prendió y hasta que no queda rellena de tu sangre no se desprende. Y lo peor, no sentís que se te prendió, porque tiene un anestésico en la boca, así que cuando te empezó a chupar la sangre, te puso una anestesia y vos no sentís que si no la ves prendida en la pierna o en el brazo, no te das cuenta que la sanguijuela te está chupando la sangre. Porque tiene esa particularidad de anestesiarte para que no sientas cuando empezó a succionar. Entonces vos la tenés ahí abajo del pantalón, a veces cuando te metes en un arroyo, en un pantano, está la sanguijuela. Y tenés que revisar cuando salís del pantano porque están ahí chupando sangre, pero no sentí nada. Y se desprende recién cuando está gorda, cuando no le entra más. Ahí se desprende. Y bueno, esa es la característica del mezquino, del egoísta, del que se centraliza en él mismo, ¿no? Es el que dice, dame, dame, trae, trae. Ayer estaba en Cuartel Quinto y viene un vecino. Oh, hermano, Dios le bendiga. Oh, qué bueno que están abriendo una iglesia. Digo, bueno, gloria a Dios, estamos teniendo la primera alma, ¿no? Y enseguida me dice, ¿ustedes cuándo reparten mercadería? Porque yo tengo, dice, mi señora enferma y tengo un viejito y necesito mercadería y necesito remedio y necesito también un poco de plata porque no me alcanza. Una mangueada regularcita, ¿no? Y le digo, mire, no estamos repartiendo nada, pero el día que repartimos le vamos a tener en cuenta. Sí, yo vivo ahí enfrente. ¿No? Trae, trae. ¿No? Ni siquiera vino al culto. No. Pasó, me vio ahí en la puerta, usted el pastor, y mangazo. No, le digo, nosotros no hacemos ese trabajo. Bueno, si alguna vez tenemos, le vamos a avisar, ¿no? Gloria al Señor, era todo lo contrario, ¿no?
Él estaba siempre pensando en otro. Yo he predicado varias veces sobre este hombre, pero me despertó el mensaje del miércoles de Pablo, ¿no? Hablando de los conciliadores, los mediadores, ¿no? Y él va a hacer honor a ese nombre. Recordemos que, ¿no es cierto?, lo primero que él hace, vamos a ver allí en capítulo 9. Capítulo 9 de Hechos. Primero que él hace, dice que se convierte Saulo. Ahí en capítulo 9 está la conversión de este Saulo, que el Señor le va a poner el nombre nuevo, Pablo. Y ahora Pablo, convertido, tiene una experiencia, le bautiza un hermano, recibe el Espíritu Santo, se sana porque había perdido la vista en el encuentro que tuvo con el Señor, se sana. Y dice en el verso 26 que lo primero que él hace, intenta congregar. Mire, para los que no le gusta congregar. Para los que tienen el teléfono rojo, la línea directa con el cielo. Algunos, ¿no?, tienen el teléfono rojo. Tiene una línea directa, entonces no necesita pastor, no necesita congregar, no necesita ir a la iglesia. Pablo, yo muchas veces he dicho, tuvo una experiencia que yo no tuve, usted no tuvo. Yo no conozco a algún creyente que haya tenido una experiencia similar a la de Pablo. A Pablo lo llama el Señor Jesús. Ya Jesús había resucitado, ya había ido al cielo. Fue llamado a lo último como apóstol. Y le llama al Señor en persona. Tiene un encuentro en camino a Damasco, camino solitario. Él era perseguidor de la iglesia, iba con documentos de las autoridades para meter preso a los cristianos, para matarlos a garrotazo. ¿No? Lo hizo muchas veces, hasta algunos murió en la presencia de él, como Esteban, que era un diácono. Dice que él estaba ahí con las autoridades cuando lo cascotearon a Esteban hasta la muerte. Era un perseguidor de la iglesia. Pero el Señor tenía un planes con él y le sale al camino. Lo derriba de la cabalgadura porque iba a caballo con toda la tropa, con toda la milicia, en la tarea de hacer desaparecer a los cristianos, de clausurar los lugares de reuniones. Esa era la misión que tenía él como autoridad, era una autoridad. Y le aparece el Señor, una luz que lo enceguece, una voz que le llama por nombre, Saulo, Saulo, y lo derriba de la cabalgadura, cae y muerde el polvo en el suelo. Imagínese una autoridad, un oficial del gobierno, y ahora está tirado en el camino, en el suelo, enceguecido porque aquella luz que le resplandeció lo dejó ciego, que se le produjeron como escamas en los ojos. Se quedó ciego 3 días y 3 noches. Le tuvieron que llevar de la mano a una casa porque quedó ciego completamente. No, después Dios va a completar la obra, pero lo deja ciego. No, lo tumba de su caballo, muerde el polvo. Y allá cuando él estaba en el suelo, aquella voz le dice que era el Señor Jesús mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él nunca había perseguido a Jesús. Él perseguía a los seguidores de Jesús. Pero cuando persigue a un hijo de Dios, el Señor lo toma personal. Por eso no se puede tocar a los hijos de Dios porque es peligroso. Cuando perseguimos a los hijos de Dios, Jesús lo toma personal. Dijo, ¿por qué me persigue? Él nunca persiguió al Señor. Incluso él cuando le dice, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? No sabía quién era. ¿Por qué me persigue? ¿Qué sé yo? No sé quién eres. Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te dar patada contra el aguijón. Ahí toma la figura de aquellos aguijones que usaban los colonos para hacer trabajar los bueyes. Era una púa en un palo. Y cuando el buey se negaba a tirar de la carreta o a tirar del arado, le encajaban esa púa. Y si el buey pateaba, se clavaba más hondo la púa. De ahí dice, dura cosa te dar patada contra el aguijón. Porque te lastima más. El buey no tiene cabeza, no tiene cerebro, pero como bruto aprende que si más patea, más se lastima. Porque el colono le está pujando allá ahí. Si él responde con un patadón, se entierra el aguijón. Y esto estaba haciendo Saulo, persiguiendo la obra de Dios. Por eso le dice al Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar patada contra el aguijón. Él temblando y temeroso, ahí en el suelo dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? Una experiencia. Ninguno de nosotros tuvo una experiencia así. Y ahora le está diciendo, ¿qué quiere que haga? Y el Señor no le va a contestar. Le dice, levántate y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que te conviene hacer. No le va a decir el Señor, ¿no? Me apareció. Me estoy reconociendo, estoy sabiendo que el Señor me apareció, me está llamando, ¿no? ¿Por qué no me explica completo lo que quiere hacer? Porque él tenía como autoridad, como un hombre que ejercía poder, él tenía que humillarse. Él tenía que depender de otro hombre. Porque él era jefe, no dependía de nadie. Tenía gente a su mando, que él comandaba. Ahora el Señor, que podía comunicarle lo que quería hacer con él, le dice, no, entra a la ciudad, quédate ahí, que ya se te va a decir lo que te conviene hacer. Y se quedó 3 días ciego adentro de una pieza. Y Dios mandó un hermanito común llamado Ananías. Cuando Dios lo manda, él dice, no, Señor, no, si ese tipo es un cruel, es un tipo, un tirano, es un tipo que mata a los creyentes. No, yo no, ni estoy por ir. Y el Señor le tiene que explicar que le está llamando y que él es una herramienta útil y que vaya, y lo convence a Ananías. Y Ananías obedece y va. Y Ananías le explica lo que él tiene que hacer. Ananías le enseña, le predica. Ananías lo bautiza y Ananías ora para que reciba la vista y el Espíritu Santo. No podía haberlo hecho Jesús en el camino. No, podía Jesús hacerlo directamente. Pero le manda a depender de un hermano que ni siquiera era un apóstol grande o uno de los capos ahí de la iglesia. No, era un hermanito común. No, y ahí comienza él a entender, ¿no?, el propósito y el plan de Dios. Y mire si está quebrado y convertido, que no solo le cambia a Dios el nombre, le cambió el carácter, le cambió la vida, le cambió todo, ¿no? El pensamiento, le cambió todo, porque esto es la conversión. Nueva criatura, todo lo viejo pasó, todo hecho nuevo, nueva persona, nuevo carácter, nueva manera de hablar, nueva manera de pensar. Y hasta el nombre a veces tendría que cambiarnos Dios. Porque como el nombre parece asociado a la vida vieja, tendría Dios que hacer un cambio también de nombre. Ya no se iba a llamar más Saulo, iba a ser Pablo. ¿No? Y mire, lo primero que él hace, quiere ir a congregar, necesita seguir aprendiendo, necesita seguir creciendo. Y ahora él entendió que tiene que tener un pastor.
Él podía independizarse y decir: yo fui llamado apóstol por Cristo en persona. Yo no necesito hombre, yo no necesito congregar. A mí me llamó el Señor allá en un camino desierto. Tuvo una revelación. Pero él está bien consciente que recibe la vista porque le oró a Ananías. Y recibe el Espíritu Santo porque Ananías le puso las manos para que reciba el Espíritu Santo. Entonces ahora él ya no tiene esa soberbia, ahora se va a congregar en Jerusalén. Pero nadie le quería recibir, porque era un tipo que encarcelaba a los cristianos. Los arrastraba a la cárcel, le clausuraba los lugares de reuniones. Y cuando Esteban murió, él estaba ahí como autoridad, aprobando la muerte de aquel diácono. Nadie quería trato con este tipo. Le digo que Ananías se resistió y dijo: no, Señor, ¿qué voy a ir a hablarle de este tipo que es perseguidor de los creyentes? Entonces quería ir a la iglesia, pero nadie lo recibía. Y ahí aparece Bernabé. Verso 27, capítulo 9. Verso 26. Como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Era duro para recibirle en la iglesia a este perseguidor. Ninguno estaba creído que se había convertido. Ninguno estaba seguro si de verdad se había convertido. No querían saber de él. Podían pensar: está encubierto, se va a meter con los creyentes para averiguar nuestra intimidad y después meternos presos o clausurarnos. No querían saber. Y aparece Bernabé. Yo digo, ¿qué le obligaba a Bernabé a meterse en semejante bochinche? Porque dice Bernabé, tomándolo, cuando se enteró que se había convertido esta autoridad, fue a buscarle y le dijo: vamos que yo te acompaño. Y lo trajo a la iglesia, lo trajo a los apóstoles. Y no solo lo trajo, da testimonio por él. Dice, contó cómo había visto al Señor en el camino, que le había hablado, y cómo en Damasco, incluso este Saulo convertido ya estaba predicando. Cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Da testimonio, este se convirtió, ya está hablando de Jesús. Le apareció el Señor en el camino, lo derribó, le cuenta a la iglesia. Le da garantía por Pablo. Y ahí Pablo entra a la congregación. Porque había un Bernabé que se involucró y que hizo puente entre la iglesia y este hombre. Le recomienda, le trae junto y hace que la iglesia le reciba. ¿Por qué tenía que hacer esto? Veo que algunos dicen: yo no me meto. Que se arregle el pastor. Y el pastor se queda viejo y se le caen todos los pelos. Aunque se arregle el pastor, yo no me meto. No quiere comprometerse, no quiere lío. Pero Bernabé bien hacía honor a su nombre. Hijo de consolación, al sobrenombre que le pusieron, pues no era el nombre de él. El nombre de él era José. No. Y ahora Pablo va a empezar a congregar. Y congrega, y Bernabé también, en la iglesia en Jerusalén, con los apóstoles, con los ancianos. Y por allá una mañana de oración y ayuno, el Espíritu Santo habla en la iglesia y dice el Señor: apartame. Creo que en el capítulo 6, si no me equivoco. Habla el Espíritu Santo y dice: apartame a Bernabé y Saulo para la obra que le he llamado. Los primeros misioneros que son enviados por la iglesia a predicar el evangelio por los lugares.
los primeros que salen. Capítulo 3 de Hechos. Bernabé y Saulo. Lea después en su casa. Y fíjese que el Espíritu Santo dice, apartame, Bernabé y Saulo. Todavía usando el nombre viejo de Pablo. No se habían acostumbrado al sobrenombre. Entonces aparece el nombre viejo todavía, de Saulo. Pero Bernabé y Saulo, y oran, le imponen las manos y los envían. Pero el orden era Bernabé y Saulo. Bernabé era el encargado, el misionero, por ser más antiguo. Saulo, que era más nuevito, el ayudante. Eso dice Bernabé y Saulo. Y los envían. Y van a predicar y a abrir iglesias por los lugares. No. Bernabé encargado. Por tener más experiencia, más antiguo. Además es un levita de tradición. ¿No es cierto? Sacerdotal, su familia. Y Saulo va de compañero. Pero si usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar, no muy lejos, casi enseguida, que la Biblia no dice más Bernabé y Saulo, sino dice Pablo y Bernabé. A alguna altura del camino se cambian los roles. Pablo queda de encargado y Bernabé de ayudante. Bernabé toma el segundo lugar. Esto no hacen los que se llaman José y Josefa. Esto hacen los que se llaman Bernabé, que aman la obra de Dios, y allí Bernabé dijo, mirá, mejor es que vos tomes la delantera porque Dios lo usaba más a Pablo. Pablo tenía más sabiduría, Pablo tenía un llamado más profundo. Entonces Bernabé dice, mirá, va a funcionar mejor si yo te acompaño y vos tomás la delantera. Algunos para bajarle del podio hay que ponerle una granada abajo. Porque se puso la jineta y que venga abajo la iglesia, que baje el arcángel Miguel, que Jesús se dé una vuelta. Él está plantado en el trono, no lo mueve nadie. Y a veces tenemos que entender que la obra de Dios puede funcionar mejor si yo ayudo en vez de si yo presido. A veces hay gente llamada a presidir, dice la palabra, pero hay gente llamada a acompañar. Y descubrir esto y ponerse en el segundo lugar no es fácil. Cuando tuvimos el primer lugar, porque Bernabé salió siendo encargado. Y en una altura del camino quedó de compañero y Pablo tomó la delantera. Cuando había una cuestión era Pablo el que iba a la iglesia central, el que llevaba los asuntos, el que traía las indicaciones. Era Pablo, no era Bernabé. Bernabé acompaña. Pero eso no le quita su vocación de ser un hacedor de puente, un mediador. Mire por allá, vamos a dar lectura. Otra situación. En el capítulo 15. Y ahí encontramos ya la escritura que dice Pablo y Bernabé, versículo 35. Capítulo 15 de Hechos. Pablo y Bernabé. No dice ya Bernabé y Saulo. Dice Pablo y Bernabé. Pablo tomaba la delantera, estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y después de algunos días Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marco, otro que le cambiaron el nombre. Se llamaba Juan, perdió el nombre de Juan, ahora se llamaba Marco. Y dice que Bernabé quería llevar ese compañero en el viaje misionero, pero a Pablo no le gustó.
Dice verso 38, mas Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos de Pamplina y no había ido con ellos a la obra. Porque ya en un viaje anterior lo habían llevado a este Marco. Y este Marco nuevito se desanimó en el camino y pegó la vuelta. No, con eso a veces que llevamos y en la mitad del camino dice, extraño demasiado mi señora, mis gurís. Sé que un pastor llevó un diácono a un viaje misionero y el diácono a una altura ya cuando habían pasado 3, 4 días. Dice, mire pastor, yo quisiera seguir acompañándole. Iban a hacer un viaje como de 20 días. Pero dice, vivían en la colonia, en la chacra, tenía como 6, 7 hijos. Y dice, mire hermano, me acuesto a dormir y a la noche siento el llanto de mi criatura acá en la oreja. Extraño demasiado mi criatura, dice. Me parece que no voy a poder acompañarle todo el viaje, pastor. Y el pastor dijo, bueno hermano, ¿qué va a hacer? Si te extrañas tanto no puedo dormir de noche. Escucho, dice, el llanto de mi criatura, extraño demasiado mi criatura. Y bueno, le dijo al pastor, hace una cosa, saca boleto y volvé a tu casa. ¿Qué va a hacer? Yo sigo solo. Y lo mandó de vuelta. Bueno, más o menos esto pasó con este Marco. En alguna altura los abandonó en el viaje misionero. Entonces Pablo no lo quería llevar más. Pablo dijo, este tipo no va más con nosotros. Porque si a mitad del camino nos abandona, no quiero que venga más. Pero Bernabé era de otra naturaleza de gente. Bernabé dice que quería darle una oportunidad. Porque era un hacedor de puente, un mediador. Y quería darle otra oportunidad a Marco. Y Pablo no. Pablo dijo, no, este tipo no lo quiero más. Y se armó un enfrentamiento entre Pablo y Bernabé por causa de un ajeno, Marco. Eso digo, mire el carácter de Bernabé. ¿Para qué meterse en conflicto por un tercero? Con su compañero el compañero de milicia que era Pablo. Habían andado tanto en la obra de Dios. Y ahora estaban enfrentados por uno que él quería añadir y Pablo dijo, no, este no viene más. Bueno, ese día con lo que le cuento, sacó boleto, volvió. Vivía en la chacra, tenía la casa allá en el fondo, entonces va llegando a la chacra, los perros, ¿no? Salen a ladrar y los chicos que estaban jugando, como 6, 7 gurises tenía. Salen corriendo, papi, 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 ¿no? A abrazarle al papi que estaba regresando y el tipo dice, salga gurizada, salga para acá, ¿dónde está mamá? ¿Me entiende la gracia del caso, no? Él no extrañaba a los gurises, extrañaba a la mamá. Gloria al Señor. Bueno, no sé si Marco fue este asunto, pero Marco en la mitad del viaje abandona a los siervos de Dios. Y ahora Pablo no quiere llevarle y Bernabé sí. Y dice el verso 39, hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro y Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipro. Bernabé agarró a este muchachito y lo llevó. Pero se separó de Pablo. Hubo un disgusto entre los hombres de Dios por este chico, por este tercero. Un desacuerdo, dice la palabra del Señor. Pablo escogió a Sila. Como compañero buscó otro. Y ahí se abrieron los Bernabé y Pablo. Pero mire el corazón de Bernabé, ¿no? Metiéndose en conflicto siempre por otro. No era por él. Siempre pensando en otro. Conciliando, uniendo, pacificando, ¿no es cierto? Tratando de ser un hacedor de puente, como decía el día miércoles el pastor Pablo, hacedores de puente. Podemos ser, Pablo hablaba de la demolición ahí atrás. Y decía que tan rápido los hermanos demolieron lo que había. ¿No? Es fácil tumbar algo que está edificado. Es fácil ser un demoledor.
¿eh? Hay demoledores que se contratan y viene un equipo y en un rato te tumban todo. Te dejan el lugar limpio para reedificar. Es fácil, hay una maceta y se empieza a golpear y se vienen abajo las paredes, las columnas. Pero ser un constructor es más complicado, más difícil. Hay que tomar medidas. Hay que hacer material que sea, ¿no es cierto?, adaptable. Hay que, ¿no es cierto?, tomar escuadras, niveles. Construir no es cualquiera que construye. Ahora, demoler, cualquiera demuele, cualquiera tumba. Por eso decía, necesitamos más Bernabé en la obra que José y Josefas. Necesitamos hombres y mujeres de consolación. Conciliadores, hacedores de puentes. Ya termino, hermano, estamos orando al Señor. Gloria al Señor. Me acordaba este personaje que no se destaca en la Biblia por fundar iglesia, por escribir algún libro, por ser un profeta. Se destaca simplemente por ser un conciliador, por ser un hacedor de puente. Yo una vez conté, pero algunos si no escuchó, lo vuelvo a participar. Había dos hermanos que murieron los padres y heredaron la chacra, una chacra grande. Por el medio de la chacra pasaba un arroyo y estos hermanos tuvieron, leía un posteo estos días en internet que decía a alguien, si querés conocer a los hermanos, fíjate cuando se reparte la herencia. Y es verdad, si querés conocer a los hermanos, esperar cuando tenga que repartirse la herencia. Estos dos hermanos tuvieron que repartir la herencia de los padres y fue un caos. ¿No? Yo tengo familia que no se hablan por años, por la herencia, por lo que quedó. Peleas hasta que han ido a las manos, ¿no? Por llevarse un mueble, por llevarse un pedazo de tierra, por la ropa, por lo que fuere. Y ni le cuento si hay plata. Quiere conocer la familia, reparta una herencia. Yo agregaría, quiere conocer un hombre, dale poder y dinero. Y ahí vas a conocer el carácter de un hombre. El hombre no se conoce mientras no tiene poder y no tiene dinero. Tiene poder y dinero, aparece el hombre. Gloria al Señor, que no sea tú uno de esos, ¿no? Bueno, estos dos hermanos tuvieron un enfrentamiento tremendo. Separaron la chacra por el arroyo, uno agarró de un lado el arroyo, el otro del otro, y ahí vivían con su familia, ¿no? Pero no se podían ver. No, era un odio, se habían ido a las manos, no podían soportar que fueran vecinos, porque del otro lado del arroyo estaba el hermano menor y de este lado estaba el hermano mayor. Bueno, cierto día el hermano mayor tenía un dinero, trajo un camión de madera. Y llamó al mejor carpintero del pueblo y le dijo, yo me voy de viaje y le quiero encomendar que usted me haga una cerca a toda la orilla del arroyo porque no quiero verle la cara a mi hermano. Cada mañana que me levanto le tengo que ver la cara a mi hermano y yo no aguanto. Hágame una cerca, 2 metros, 2,50 metros, que yo cuando salga al porche de mi casa no le vea la cara a mi hermano. Yo me voy 15 días de vacaciones, acá tiene todos los materiales, cuando venga quiero que esté terminada esa cerca. Se fue. Y el carpintero, en vez de hacer una cerca, hizo un hermoso puente en curva que cruzaba el arroyo, le hizo una glorieta. No, le decoró una cosa hermosa, un puente hermoso que conectaba los dos lados del arroyo. No, el hermano menor vio a esa construcción. Dijo, ¿qué le pasa a mi hermano mayor? ¿Para qué estará haciendo este puente, no? Tan bonito. El hermano volvió de vacaciones, llamó al carpintero y dijo, escúchenme, no, porque el hermano menor cuando vio el puente le hizo preparar a la esposa una tarta y dijo, me voy a tomar mate con mi hermano, voy a cruzar el puente. Y cruzó el puente.
y vino a tomar mate con el hermano que estaba enemistado, ¿no? Y se reconciliaron. Y el hombre llamó al carpintero y dijo: usted, yo le pagué para hacer un muro, un cerco, y usted hizo un puente. ¿Qué tiene en la cabeza? Yo le encomendé un muro, un cerco, no quería verle la cara a mi hermano. Ahora mi hermano vino a visitarme, a tomar mate conmigo. El carpintero le dijo: me disculpa, hombre, pero yo no soy constructor de muros, yo soy constructor de puentes. Yo no sé hacer muros, yo solo sé hacer puentes. Por eso hice este trabajo, ¿no? Y hubo una reconciliación entre los dos hermanos por un carpintero que cambió la orden que tenía de hacer un muro. A veces levantamos muros y esos muros son inexpugnables, no nos separan. Nos separamos, nos dividimos, nos enemistamos. Pero Dios bendiga a los Bernabé, los constructores de puentes, que puedan edificar esas reconciliaciones, esas mediaciones, ¿no? Que a veces hace falta que lo haga alguien. Porque cuando hay enemistad, hace falta los mediadores. Hace falta los conciliadores. Cuando ya no se puede. No hay arreglo, ¿no? Pruebe con alguien que concilie. Si los gobiernos llaman a un papa con una sotana vieja que viene de allá de la otra punta de la tierra, no, para arreglar un tema, ¿no es cierto?, político, lo hacen. Son gente que no conoce a Dios. Nosotros que conocemos a Dios, tenemos los pastores, tenemos los siervos del Señor. Búsquese el más buenito que le parece, si no quiere llamar al pastor. Llame a un obrero, el más lindo, el más buenito, el más dulce. Porque algunos hermanos cuando tienen conflictos no me llaman a mí, lo llaman por ahí Alejandro, para allá afuera. Porque no sé, parece que es más suave, más dulce. Entonces, no importa, a mí no me importa. No me hace mella, no se preocupe por mí. El asunto es que usted llegue a conciliar, llegue a arreglar, que no se vaya a la ruina. Si puede hacer algo para que no vaya a la ruina, para poder edificar ese puente que cruce el arroyo, pues hágalo. Llame a algún carpintero hacedor de puente. Tenemos algunos, no hay muchos, pero algunos hay por ahí. Que se va a alegrar de conciliarle. Se va a alegrar de darle un buen consejo, ¿no? No escucha esos consejos que diga: sepárate, no, ya no va más, andate, salí de la iglesia. No, esos consejos de ruina usted no reciba. Esos son constructores de muros. Esos son el muro de bambú allá en China, o lo que era el muro de Berlín, no, esos muros que se han construido. Hay un muro en México que separa a Estados Unidos de México. Muros, a veces de no sé cuántos metros de alto, para separar pueblos, separar familias. No, para que de acá no pasen para allá y de allá no pasen para acá. Pero en la iglesia vamos a tumbar los muros. No vamos a dejar que nadie levante muro entre nosotros. Vamos a edificar puentes. Amén, hermano. Porque el Señor fue el primer edificador de puente, mediador entre Dios y los hombres. Hizo un puente que nos unió con Dios. Cuando estábamos enemistados, cuando éramos enemigos, labró un puente allá en el Calvario. Gloria al Señor, una cruz. Cuenta una historia que cuando lleguemos al cielo hay un último obstáculo para cruzar. Dice que es un profundo abismo y que para cruzar ese abismo cada uno tiene que usar de puente la cruz. Esa cruz simbólica que el Señor dijo: niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Dice que cada uno tiene que colocar en ese abismo la cruz. Y la cruz alcanza justo de orilla a orilla para cruzar el último obstáculo y entrar en el reino de los cielos. Porque a alguno le corta la cruz porque le pesa, saca un pedazo, después le saca otro pedazo. Cuando llega allá, la cruz no alcanza a hacer de puente en el abismo. Y tenemos la cruz en la medida exacta para cruzar allá
el último obstáculo. Es una historia, seguramente una fábula, no es verdadero, pero vale la ilustración, ¿no? Que no corte tu cruz, carga la cruz que te toca llevarla, cárgala enterita, porque esa te va a servir en el último tramo para cruzar y entrar en el reino de los cielos. Dios te bendiga, ponte de pie en esta noche, gloria. A veces estamos desconformes con la cruz, muy pesada. Es que había uno que decía, Señor, mi cruz es muy pesada. No, todos los hermanos tienen una cruz más liviana. Pero la mía hasta parece está hecha de quebracho. Ya no aguanto el peso de la cruz. Dice que el Señor en una revelación le dijo, pero ¿por qué no me dijiste antes? ¿Qué pasa? ¿La podés cambiar? ¿Se puede cambiar? Sí, claro que se puede cambiar. Yo no sabía eso. Sí, la podés cambiar. ¿Y cómo hago? Yo te llevo a un lugar a donde está en el depósito de las cruces. Y ahí elegí la que te queda más linda, la que te queda más liviana. Y él dijo, bárbaro, eso es lo que yo andaba buscando. Y en esa revelación lo lleva al Señor a un depósito, había pilas de cruces. Y le dijo, dejá la tuya ahí y buscate una que te quede cómoda. Y empezó a probar en el hombro, ¿no? Y probaban, no, esta no, agarraba otra, probaba, ¿no? Y así fue eligiendo y revolviendo y bajó de la pila y buscó por alrededor. Y por ahí encontró una y le dijo al ángel, esta es la mía, esta me la llevo, esta sí que me queda bien cómoda, esta es la que me gusta. Y el ángel le dijo, perfecto, vaya. ¿Está todo el trámite? Sí. Lo único que te advierto, dice, te estás llevando la misma que trajiste. Dios le bendiga en esta noche, ¿no? La que Dios nos dio es la apropiada. Es la nuestra, no hay otra. Gloria al Señor. Así que carga tu cruz y sigue al Señor. Gloria. Y en el último tramo quizás la necesites entera para cruzar ese abismo y entrar en el reino de los cielos. Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar al Señor, gloria. Si está pesada tu cruz, recuerda lo que he compartido esta noche. A lo mejor buscas y buscas y no encuentran una mejor que la propia que te fue asignada, que te fue dada. Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar al Señor. Amén, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo en esta noche y te doy gracias. Hemos compartido la palabra, Señor. Necesitamos que en la congregación haya hacedores de puente, mediadores, conciliadores, porque el ser humano tiene conflicto, porque el ser humano tiene enfrentamiento disjusto. Señor, queremos que haya esa clase de gente, amado Dios, que una, alabado, que pacifique. Sí, Señor, como Cristo nos pacificó con el Creador, un día muriendo en la cruz por nuestros pecados, nos reconcilió. Gracias, Señor, porque fue el primero en conciliarnos, en mediar con nosotros. Ahora, Señor, ayúdanos, danos ese talento, danos esa capacidad, alabado tu nombre, de unir, de, Señor, siempre estar conciliando a aquellos opuestos, a aquellos enfrentados, a aquellos que están en conflicto, amado Dios. Gloria a tu nombre, y tener también la humildad de buscar, Señor, la ayuda cuando lo requiera, cuando no tenemos salida, cuando estamos en una encrucijada. Oh Dios del cielo, santo es tu nombre. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias por aquellos que entienden este llamado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.